teórico de este título vamos a empezar a hablar ya de RCP básico, ¿ok? Vamos a ir dejando una serie de consideraciones que nos sean fáciles de aplicar siempre en un contexto de atención de paciente grave. Lo primero es que una vez que se reconoce a la víctima de paro cardiorrespiratorio, el siguiente paso es empezar la RCP básica. Y la RCP básica, ya como estamos viendo en el dibujo, va a ir con las compresiones torácicas. Entonces, hasta aquí, dos ideas claras. Reconociste al paciente en paro porque no respiraba o respiraba anormalmente y además estaba inconsciente. Lo que haces es activas el código azul o pides ayuda para que te llegue el desfibrilador y si corresponde o no, el ritmo se desfibrilará y mientras tanto inicias las compresiones torácicas. Aquí la secuencia de manejo es CAB. Se priorizan las compresiones torácicas. Ya no se hace ventilación de rescate antes, estamos hablando hasta el 2000, antes de iniciar las compresiones torácicas se hacía dos ventilaciones de rescate y luego recién, ya no, se pasa directo a las compresiones torácicas. Ahora, aquí viene un punto que es importante. ¿Cuál es el límite de la RCP básica y la RCP avanzada? El límite está cuando llega el desfibrilador. Cuando llega el desfibrilador y vos vas a definir si es un ritmo desfibrilable o no, es decir, si vas a dar una descarga o no, ahí es donde empieza el RCP avanzado. ¿Ok? Ahí es donde termina el RCP básico. Ahora, aquí viene una secuencia muy simple. Fíjate, paciente con criterios de paro cardiorrespiratorio, se pide ayuda, puedes o no evaluar el pulso durante 10 segundos dependiendo tu tranquilidad y tu práctica, y se empieza con la secuencia CAB. Llega el desfibrilador y ahí ya empieza el RCP avanzado. En eso coinciden tanto americanos como europeos. Como has visto en el video, las compresiones de calidad simple, mnemotécnico, se realizan a dos traveses de dedo por encima del apéndice sifoides. Es decir, a dos traveses de dedo por encima del apéndice sifoides, colocas los talones en la mano y empiezas con las compresiones. En RCP básico, la secuencia de compresiones son 30 compresiones, como has visto en el video, con dos ventilaciones. Es decir, haces 30 compresiones contando 1, 2, 3, 4, etcétera. Y una vez que completas las 30, paras y se da dos ventilaciones. Ahora, aquí viene otro tip fundamental. ¿Por qué se pide ayuda en el hospital o se activa el sistema código azul? Para que te traigan el desfibrilador. No te olvides que durante los 4 primeros minutos del paro cardiorrespiratorio, generalmente estamos en una fase eléctrica, donde la desfibrilación es la terapéutica más importante. A partir de los 4 minutos, generalmente esto ya degenera en una fase ya mucho más hemodinámica, donde el masaje cardíaco es lo prioritario. Entonces, fíjate este concepto así, ¿no? Desde el punto de vista que en el paro cardiorrespiratorio presenciado, obviamente la conducta va a ser directamente la desfibrilación, porque estás viendo qué momento ha hecho paro el paciente y además estás viendo en qué momento se ha presentado el ritmo desfibrilable, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Siempre, por favor, tengan mucho cuidado en ese criterio, ¿no? ¿No? Ahora, em, ahora, em, una cosa que es bien interesante cuando hablamos de desfibrilación es que te vas a dar cuenta que mientras más tardía la desfibrilación, ¿no? Generalmente tardas eh, un promedio de 3 4 minutos hasta que llegue el desfibrilador. Ahora, más tiempo se demora en llegar el desfibrilador y usar, uy, ¿no? Ahí es donde se tarda más. Y donde tardas más, menor sobrevida. Mucho ojo con esto. ¿De acuerdo? Mucho ojo con esto. Ahora, te voy a dar otro tip importante. La RCP
básica acabó cuando llegó el desfibrilador. Ahí analizas el ritmo y vas a ir a la RCP avanzada. La secuencia de RCP avanzada sigue siendo ABCD. A de vía aérea, es decir, hay que intubar y al paciente asegurar la vía aérea. B de ventilación, C de circulación, es decir, compresiones torácicas. D ya no es solo desfibrilación, también es drogas. ¿Ok? Entonces aquí entran los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Aquí vamos a hacer simple la cosa. Cuando llega el desfibrilador, solo tienes dos opciones. O es un ritmo desfibrilable que requiere que lo desfibriles o no es desfibrilable. No hay donde perderse, no hay más. No hay más opciones. Así es como se ha simplificado justamente para qué, para que sea fácil de aplicar en emergencias. Vuelvo a repetir, o es desfibrilable o no es desfibrilable. Bueno, vamos entrando a la RCP avanzada. En la RCP avanzada, fíjate que va a ser el momento donde ya se va a invadir la vía aérea, es decir, se va a intubar. No te olvides que en la RCP básica estamos haciendo 30 compresiones, paramos durante unos segundos para dar dos ventilaciones con la bolsa autoinflable y la máscara. O sea, estamos así manejando en el SP básico, ya sea una persona ventilando o dos, ¿no? Lo que importa es que ya en NSP avanzada tienes que proceder a intubar al paciente. En NSP avanzada es donde ya se asegura la vía aérea. ¿Qué momento? Ahí te doy un tip. Cada 2 minutos hay que evaluar durante 10 segundos si el paciente recuperó el pulso y ha vuelto a circulación espontánea. Esos 10 segundos es donde se aprovecha para intubar. ¿Quién lo hace? Generalmente el más experto. Si eres vos, vos. ¿Ok? Ahora, te voy a dar un consejo aquí. Ningún paciente se muere por falta de intubación. Todo paciente se muere por falta de ventilación. ¿A qué se refiere eso? A veces, en esos 10 segundos no podemos intubar. Entonces no hay que forzar, no hay que estar ahí peleando para que entre el tubo. Lo mejor es volver a las ventilaciones. Si así lo estás ventilando bien, tranquilo, esperas otros 2 minutos y vuelves a intentar durante 10 segundos el volver a intubar. Si por desgracia el peor escenario que te puede pasar es que no logres intubar, pero si lo logras ventilar, puedes llegar incluso hasta el final del RCP solo ventilando. Y una vez que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio, bueno, ahí ya se lo intubará con calma cuando recupere el pulso. También hay ese camino, también hay esa opción. ¿Ok? Ahora, toda esta técnica de lo que es la laringoscopía, además, obviamente te la voy a mostrar ahora en un video, ¿no? Pero no te olvides que en cuanto tengas la oportunidad de hacer el componente práctico, hazlo. No pierdas esa oportunidad, porque intubar es una habilidad muy útil, ¿sí? En emergencias sí o sí tienes que saber intubar, no es opcional, ¿ok? Estamos con audio, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, seguiremos entonces. Ahí vamos. El tubo endotraqueal solía tenerse por el mejor método para el manejo de la vía aérea durante el paro cardíaco. Sin embargo, la intubación por profesionales inexpertos o personas que no suelen usarlo puede producir complicaciones graves, como traumatismo de la orofaringe, colocación incorrecta en el esófago o bronquio derecho principal e interrupciones prolongadas de las compresiones y ventilaciones. Durante la RCP debe intentarse minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. El profesional debe proceder a la intubación con cuidado, pero interrumpiendo las compresiones solo el tiempo necesario para ver las cuerdas vocales e insertar el tubo. A pesar de estos riesgos, la intubación endotraqueal ofrece muchas ventajas. Mantiene la vía aérea permeable, permite su aspiración, acelera la administración de altas concentraciones de oxígeno, facilita la administración de algunos fármacos cuando las vías intravenosa o intraósea no son viables y cuando se usa un balón, protege la vía aérea contra la aspiración.
El tubo endotraqueal tiene una sola luz transparente con un solo balón. Existen varios tamaños de tubos endotraqueales. Los profesionales suelen usar un tubo con diámetro interno de 8 milímetros para los varones adultos y uno de 7 milímetros para las mujeres adultas. Antes de colocarlo, compruebe que el balón retiene el aire. Y que el laringoscopio funciona. Se oirá un clic cuando se quede fijo. Hay dos tipos de hojas de laringoscopio, curva y recta. La elección es personal. Debe disponerse de inmediato de un dispositivo de aspiración para limpiar la vía aérea de secreciones u otro material. Para insertar el tubo endotraqueal, aplíquele lubricante soluble en agua e inserte un estilete semirrígido cuya punta no sobresalga del extremo distal. La cabeza del paciente estará en posición de olfateador o neutra. Coloque la hoja curva en la vallécula en la base de la lengua. Con la mano izquierda levante el laringoscopio verticalmente para levantar la epiglotis y ver las cuerdas vocales. Con la mano derecha inserte el tubo entre las cuerdas vocales y en la tráquea hasta que el balón pase las cuerdas. Las marcas en el tubo le permitirán guiarlo. Una vez colocado el tubo endotraqueal, infle el balón y conecte un capnógrafo para confirmar la colocación adecuada. Mientras ventila con la bolsa, observe la expansión torácica y escuche en el área epigástrica. No debe oír gorgoteo sobre el estómago y deberá detectar ruidos respiratorios bilaterales. Si no se detectan estos ruidos y se escucha gorgoteo, se ha intubado el esófago. Detenga la ventilación inmediatamente y extraiga el tubo endotraqueal. Si decide utilizar un dispositivo avanzado para la vía aérea, asegúrese de insertarlo correctamente y de que la ventilación es eficaz, pero no excesiva. Observar la elevación torácica, la presencia de ruidos respiratorios bilaterales y escuchar si hay gorgoteo procedente del estómago lo ayudará a confirmar la colocación del tubo. Aparte de estas evaluaciones clínicas, otros dispositivos pueden ayudarle a determinar la correcta colocación. La capnografía es el método más fiable y cuantitativo, ya que monitoriza la cantidad de dióxido de carbono que exhala el paciente. Es el indicador más fiable de la posición correcta del tubo endotraqueal durante el paro cardíaco. También sirve como monitor fisiológico que informa sobre la efectividad de las compresiones y el retorno de la circulación espontánea. La American Heart Association recomienda la capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal. Los estudios científicos no han validado aún la capnografía como método de confirmación para la colocación correcta de las vías aéreas supraglóticas. Sin embargo, la ventilación eficaz mediante estos dispositivos debe registrar una onda en la capnografía. Una onda normal de dióxido de carbono o CO2 tiene este aspecto. La lectura del dióxido de carbono puede verse como una onda en la que el nivel de dióxido de carbono sube al exhalar y baja a cero al inhalar. Incluso al ventilar al paciente de forma adecuada, las compresiones torácicas ineficaces producirán una lectura del CO2 al final de la expiración baja. Por el contrario, el RCE puede causar un aumento repentino del CO2 al final de la expiración. También está el detector colorímetro de CO2 al final de la expiración, que cambia de color cuando detecta CO2. Si bien puede servir para confirmar la colocación de la vía a falta de capnografía, los estudios indican que estos dispositivos no son más precisos que la observación de la elevación torácica y otras observaciones clínicas. Un dispositivo de confirmación adicional es el detector esofágico. Es un bulbo que se comprime y conecta al tubo endotraqueal. Si el tubo está en el esófago, el bulbo no se expande ni se llena de CO2. Un modelo alternativo es una jeringa de aspiración grande colocada en el tubo. Si el tubo endotraqueal está bien colocado, no será difícil retraer el émbolo. La colocación esofágica evitará el movimiento del émbolo.
Diversos estudios demuestran que estos métodos no son más eficaces para confirmar la correcta colocación del tubo comparados con las observaciones clínicas de la elevación torácica y los ruidos respiratorios bilaterales. El manejo de la vía aérea es fundamental para un soporte vital cardiovascular avanzado de éxito. La formación adecuada, la práctica frecuente y el registro de los resultados pueden ayudarle a mejorar y ofrecer una atención más completa y exitosa. Bueno, otro tip. Cuando estamos ya en RCP avanzada, no te olvides que durante el momento de las compresiones ya hacemos 32, ¿no ve? Cuando estamos en RCP básica. Cuando ya llegamos a la RCP avanzada y ya hemos intubado al paciente, ya no hacemos relaciones 32. Es decir, ya se rompe eso y empezamos una compresión, o perdón, una ventilación cada 5, cada 6 segundos. Y las compresiones las hacemos de forma continua, ininterrumpida, ¿sí? Más o menos una frecuencia de 100 a 120 ciclos por minuto, ¿no? Entonces ya en el SP avanzada se rompe, ya no hay relación 32, cuando ya el paciente está intubado. Ahora, en este video quiero que veas unos tips importantes, por eso le he quitado audio. Mira, hay una víctima de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Este video lo coloco porque normalmente me están preguntando y me dicen, ¿y trabajar con los reanimadores externos automáticos como el Lucas es útil? Sí, es útil desde el punto de vista de la práctica clínica. Fíjate, hay un paciente en paro cardiorrespiratorio, llega el equipo, sí, y fíjate cómo se coloca la tabla rígida y se coloca el masajeador cardíaco externo automático. Fíjate dónde lo va a colocar. A 2 traveses de dedo por encima del apéndice sifoides, que es justo donde se coloca el talón de la mano para las compresiones. Mira, justo, vuelvo a repetir, a 2 traveses de dedo por encima del apéndice sifoides, ¿no? Entonces ahí se programa la frecuencia de 100 a 120 ciclos por minuto y empiezan las compresiones. Este dispositivo tiene por objetivo el tratar de liberar a uno de los reanimadores, cosa de que el equipo tenga mayor facilidad para seguir con sus tareas. Desde el punto de vista de factibilidad, es un instrumento muy útil. Sin embargo, desde el punto de vista de la evidencia científica, el masaje cardíaco externo automatizado o automático versus el masaje cardíaco estándar no da ningún beneficio extra en sobrevida, ni en mortalidad, ni en, ni en retorno a circulación espontánea. Es decir, que las compresiones torácicas estándares, las que hacemos, siguen siendo el gol estándar de cuidado. Esta parte quiero repasar rápidamente porque ya sé que lo han hecho, pero quiero dar unos tips muy francos y muy claros. Eh, Hay 2 tipos de desfibriladores que vas a poder usar. Uno que son los desfibriladores externos manuales, que son los que tenemos en emergencias, es decir, aquellos donde tú tienes que leer el ritmo y además tienes que definir si se desfibrila o no. Y el otro, que es este, ¿no? Que es el aparato, el DEA, el desfibrilador externo automático, aunque en otros lados se llama semiautomático, el cual, una vez que lo conectas al paciente, lo prendes, te va a decir masajee, ¿y vos qué haces? Masajeas. Te dice, pare de masajear, ¿qué haces? Paras de masajear. Te dice, analizando ritmo, sigues sin masajear. Te dice, descarga recomendada, aprietas la tecla shock y descargas. Te dice, reanude compresiones, reanudas. O sea, es un aparato muy lindo porque te va a guiar en la LSP. Lastimosamente no es para personal médico, está diseñado para personal lego, es decir, para personal que no es del área de salud. Nosotros tenemos que trabajar siempre con el desfibrilador externo manual. Ahora, con respecto al desfibrilador externo, algunos tips. Si puedes, en tu unidad de emergencia, usa de preferencias parches autoadhesivos. ¿Sí? En paro cardiorrespiratorio en el adulto se usa generalmente la posición anterior clásica, ¿no? Este parche en la región infraclavicular del lado derecho y esta otra en la región mamaria izquierda por debajo de, entre comillas, el apex cardíaco. Ahora, ¿qué es lo importante tener aquí?
Javier, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Javier, ¿apagas tu micrófono? Por... Gracias, doctor, perdón, perdón. Sí, ahora. Dale, gracias. Ok, justo estaba metiendo ese micrófono, pero no pasa nada. A esto quiero llegar. Cuando vos vas a usar los parches, un par de consejos. Este es el primero y el más frecuente que vas a utilizar esta posición. En los niños se puede usar esta posición, no voy a hablar mucho de niños porque no tengo mucha experiencia. Segundo, usualmente usamos esto cuando vamos a hacer cardioversión eléctrica en pacientes con fibrilación auricular. La cardioversión eléctrica es un tema totalmente diferente a la desfibrilación que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? Ahora, aquí viene un punto que es interesante. Cuando usamos el desfibrilador, te has de dar cuenta que hablamos, ¿no ve? ¿El desfibrilador te es monofásico o es bifásico? Se llama bifásico porque la onda eléctrica va en dos sentidos y monofásico porque va en un solo sentido. En esto, al generar doble arco eléctrico, la cantidad de energía que se usa es menor. Entonces, si tu desfibrilador te da 200 joules, quiere decir que es bifásico. Punto. Dale lo máximo. Si te genera 360 joules, es porque es monofásico. Dale lo máximo para la descarga. No te olvides que todo desfibrilador, voy a ampliar la imagen, todo desfibrilador tiene las mismas partes. ¿Qué quiere decir? Una tecla para prender, para seleccionar el nivel de energía, para cargar y para dar el choque eléctrico. Las demás teclas en este momento olvídense porque eso es para la clase de cardioversión eléctrica que lo vamos a llevar la siguiente semana. Entonces, no te olvides, da la mayor cantidad de descarga que te dé tu aparato. Si es monofásico, te va a dar 360 joules. Si es bifásico, te va a dar 200 joules. Alguna vez alguien me preguntó y me dice, ¿y si me das 120? Es por el tipo de onda del aparato. Puede ser truncada, sinusoidal, etcétera. Que son características técnicas propias de cada equipo. Pero por regla general, pongámosle, dale el máximo nivel de energía que te dé tu aparato. No te olvides que cuando vayas a usar el desfibrilador tienes dos opciones, ya sea que uses las palas o los parches. A nosotros nos gusta más trabajar con parches. Hace tiempo ya no estamos usando palas porque la ventaja de los parches es que puedes continuar con la reanimación, solo levanta las manos y ves la actividad. Si el paciente retornó a circulación espontánea, no tienes mucho que estar perdiendo tu tiempo, digamos, colocando, quitando las paletas. Un hecho importante, no te olvides, si tu paciente tuviera en el pecho un bolsillo de marcapaso o un parche de nitroglicerina, lo único que haces es que el electrodo que va en ese lado lo colocas por debajo y por fuera del lugar. 3 centímetros por debajo y por fuera del lugar. Si tiene un bolsillo en la región infraclavicular derecha, un bolsillo de marcapaso, colocas el parche por debajo y por fuera de ese bolsillo. Si tiene un parche de nitroglicerina en el ápex cardíaco, colocas el parche por debajo y por fuera. No te olvides tips básicos, ¿no? Como rasurar al paciente. Ahora vez alguien me preguntó y me dice, pero rasurar al paciente me parece pérdida de tiempo. Sí, es peor pérdida de tiempo que no lo rasures, porque en esos 2, 3 intentos que después vas a hacer por desfibrilar, vas a perder más bien el tiempo. Porque si hay mucho vello corporal, por más gel que pongas a las paletas o a los parches, no va a haber una buena interfaz. Y si no hay buena interfase, no va a haber un buen sistema de conducción y no va a haber una buena descarga eléctrica. Entonces, si el paciente tiene mucho vello corporal, hay que tomarse 30 segundos en la región de los parches y rasurar rápidamente. No te olvides, aquí vuelvo a ampliar la imagen, todo desfibrilador tiene una tecla para prender, para escoger el nivel de energía, siempre el máximo, para descargar, ¿no? Básicamente, para cargar y descargar. Ahora, esta parte, esta parte la vamos a hacer ahora, que es el inicio de RCP avanzado. Para mañana, por favor, este es el último video que vamos a ver ahora. Para mañana les pido que repasen los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. ¿Ok? Mañana vamos a entrar directo a hablar de ritmos desfibrilables, no desfibrilables, de sus secuencias de manejo
Y después de eso vamos a hacer un pequeño repaso de los criterios para el manejo de la RCP. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y después vamos a ver lo que es el síndrome postparada cardíaca, es decir, qué hacemos cuando el paciente sale del paro. Muy bien. Entonces, comenzaremos con este video que es RCP avanzada, que es una introducción a lo que vamos a hacer mañana. No se olviden, el material de lectura ya se ha habilitado en la plataforma. Lo pueden revisar, lo pueden descargar y ya pueden ir leyendo. ¿Ok? La tarea, no se desesperen, se va a activar recién el último día de clases, es decir, mañana cuando acabemos la clase, se va a activar recién. ¿Ok? Bueno, comenzaremos entonces. Otro paso clave del soporte vital básico es aplicar rápidamente la desfibrilación si está indicada. Con la RCP se logra el suministro de oxígeno y circulación sanguínea vitales, pero la desfibrilación es esencial para normalizar un ritmo desfibrilable letal. Al aplicar una descarga con un desfibrilador, se detiene momentáneamente la actividad eléctrica del corazón. Si el corazón aún responde, sus marcapasos fisiológicos pueden reanudar la actividad eléctrica y conseguir el ritmo de perfusión o RCE. Las tasas de supervivencia aumentan si la RCP se inicia de inmediato y la desfibrilación se provee en 3 a 5 minutos tras una fibrilación. En un paciente con un ritmo desfibrilable, cada minuto sin una descarga reduce sus posibilidades de supervivencia. Repasemos los pasos de la evaluación de soporte vital básico. Paso 1. Comprobar si hay respuesta. Toque, hable a la víctima y observe si hay movimiento torácico. Paso 2. Activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar un DEA. Paso 3. Circulación. Comprueba el pulso carotidio. Si no lo detecta tras 10 segundos, inicie ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones para favorecer la circulación. Paso 4. Desfibrilación. Conecte inmediatamente un DEA o desfibrilador y si está indicado, aplique una descarga. La calidad del soporte vital básico es determinante para que el paciente sobreviva al paro cardíaco. El soporte vital básico podría restablecer la circulación espontánea, pero a veces el paro cardíaco persiste y son necesarias entonces medidas invasivas más avanzadas. La evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado. Esta evaluación también se aconseja si el paciente está consciente pero requiere tratamiento para SCA. Para recordar fácilmente los pasos de la evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado, memorice A, B, C, D. La A corresponde a la apertura de la vía aérea. Si el paciente está inconsciente, hay que mantener la vía aérea permeable y considerar insertar un dispositivo avanzado para la vía aérea que los reanimadores deberán colocar correctamente. Si se opta por un tubo endotraqueal como dispositivo avanzado, debe usarse un capnógrafo. Los pacientes conscientes suelen controlar ellos mismos la vía aérea. Si este es el caso, solo hay que preocuparse de aspirar para mantener la permeabilidad si es necesario. La B corresponde a la buena respiración. Ante un paro cardíaco hay que ventilar 2 veces con la bolsa mascarilla cada 30 compresiones torácicas. Tras introducir el dispositivo avanzado para la vía aérea, se deben reanudar las ventilaciones a una frecuencia de una ventilación cada 6 a 8 segundos o entre 8 y 10 ventilaciones por minuto. En caso de que el paciente no sufra paro cardíaco, se le puede ventilar a una frecuencia de una ventilación cada 5 o 6 segundos o entre 10 y 12 ventilaciones por minuto. Si el paciente no necesita ventilación asistida, se podría administrar oxígeno según sea necesario para mejorar su estado general. La C hace referencia al estado circulatorio. Conecte las derivaciones del ECG y mediante vía intravenosa o intraósea administre los fármacos adecuados para controlar los ritmos. Por último, la D representa el diagnóstico diferencial. Trate los síntomas o causas reversibles repasando la regla de las H's y T's. Aunque estos pasos se enumeran en orden progresivo, el equipo de reanimación a menudo los realiza a la vez. Durante el soporte vital cardiovascular avanzado se practican secuencias de RCP de calidad de 2 minutos cada una. Concluida una secuencia, se para para comprobar rápidamente el ritmo o pulso y aplicar la desfibrilación si es necesario.
Si el equipo está preparado y se coordina durante estas pausas, se mejora la atención. La AHA insiste en no interrumpir la RCP durante más de 10 segundos. Continuemos con la simulación en el laboratorio de formación para ver cómo se practica la evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado en un paciente con fibrilación ventricular persistente. El caso progresa con la llegada de un equipo de profesionales avanzados. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Qué ha ocurrido? 18, 19, Se ha desmayado 20, durante una reunión. 22, 23, Enseguida iniciamos la 24, RCP 25, y le administramos 27, una descarga 29, hace 1 minuto y 48 segundos con RCP inmediata. 1, 2, 3. El monitor BSG está conectado. 2 minutos desde la última descarga. Bien, analicemos el ritmo. Aléjense y detengan las compresiones. La fibrilación ventricular continúa. Reanudando compresiones. 1, 2, 3. Quiero una segunda descarga a 150 joules. Ana, abra un acceso IV tras la descarga y prepare 1 miligramo de adrenalina para administración intravenosa. ¿Cargando? Aléjense. Descarga la cuenta de 3. 1, 2, 3. Descarga. Descarga administrada. Reanudando las compresiones. 1, 2, 3, 4. ¿Qué sabemos de las posibles causas? El paciente se quejó de dolor torácico antes de desmayarse. ¿Cómo está la vía aérea? Con la bolsa mascarilla conseguí una elevación torácica adecuada. Ahora noto resistencia. Insertemos un dispositivo avanzado para la vía aérea. Ana, cuando la vía intravenosa esté lista, inyecte 1 miligramo de adrenalina con 20 mililitros de solución salina. Bien, 1 miligramo de adrenalina con 20 mililitros de solución salina. 15, 16, 17, 18, 19. La IV y el miligramo de adrenalina están listos. Voy a inyectar. Sí, gracias. Prepare 300 miligramos de amiodarona. Ya le diré si hace falta usarla. Bien, 300 miligramos de amiodarona. El tubo laringio está insertado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Obtengo buenos ruidos respiratorios bilaterales. 21, 22, La capnografía indica 20 milímetros de mercurio. 27. Bien, continuaremos con las compresiones a una frecuencia mínima de 100 por minuto. Ventile una vez cada 6 a 8 segundos. Evite ventilar en exceso. ¿Cuándo fue la última descarga? Hace casi 2 minutos. 15, Bien, prepárense para cambiar de posición. Vamos a parar y analizar. 21, 22. 2 minutos. Analicemos. Tenemos ritmo organizado con complejos regulares. ¿Tenemos pulso? Tenemos pulso débil pero palpable. El CO2 expiratorio final es de 50 milímetros de mercurio. Bien hecho. Pasemos a la atención postparo cardíaco. Necesitamos la tensión arterial, resultados de laboratorio, un oxímetro de pulso y un ECG de 12 derivaciones. El éxito de la reanimación ante un paro cardíaco requiere acciones coordinadas representadas por los eslabones de la cadena de supervivencia para el adulto. Es decir, reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema de respuesta a emergencias. RCP precoz, desfibrilación rápida, soporte vital avanzado eficaz y atención inmediata posparo cardíaco. Las evaluaciones de soporte vital básico y soporte vital cardiovascular avanzado comprenden todos los eslabones de esta cadena. La evaluación de soporte vital básico incide en la activación del sistema de respuesta a emergencias, la RCP precoz y la desfibrilación rápida. La evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado, vía aérea, respiración, circulación y diagnóstico diferencial, integra técnicas avanzadas, como dispositivos avanzados para la vía, capnografía cuantitativa, fármacos y diagnóstico y tratamiento de causas reversibles. Los procedimientos sistemáticos de la AHA para evaluar y tratar a los pacientes con las evaluaciones de soporte vital básico y soporte vital cardiovascular avanzado pueden marcar la diferencia. Lo que aprenda puede salvar vidas. Bueno, entonces, vamos a parar ahí. Por favor, para mañana, para aprovechar más, requiero que repasen los ritmos desfibrilables, no desfibrilables. En los desfibrilables, que repasen cómo se utiliza la adrenalina, sobre todo, cómo se utiliza la amiodarona. Y en el caso de los no desfibrilables, básicamente adrenalina y las pocas o ninguna indicación que hoy en día hay para el uso de la atropina. Con todo eso, mañana va a ser mucho más fácil consolidar conocimiento y vamos a hacer un repaso, obviamente práctico, de los algoritmos de DCP. ¿Ok?
Muy bien, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que tengan muy buena noche. No se olviden, el material ya está disponible en pantalla. Un segundo, están levantando la mano. Brian, adelante. Buenas noches, doctor. Me acaba de entrar una duda sobre una situación. Si el paciente está en paro cardíaco por ahogamiento, ¿las ventilaciones se deben modificar o voy por 30 compresiones por 2 respiraciones sin modificar? A ver, para entender bien a lo que te refieres, Brian, ¿me estás hablando de RCP básica o de RCP avanzada? La básica, llegó un paciente de emergencias, pero Ya, fue por ahogamiento. Entonces, ¿tengo que hacer lo normal, 30 compresiones por 2 ventilaciones o se debe modificar esto? ya, perfecto. Muy buena pregunta. Ahí viene un punto que es muy importante. Lo primero que vos tienes que ver es si el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Si el paciente cumple los criterios de paro cardiorrespiratorio, lo que se hace es empiezas con las compresiones 32. Ahora, no te olvides que al segundo minuto, ya cuando además se supone que ha llegado la caja de paro, ¿no? Para que ya puedas usar el desfibrilador, ese momento generalmente en el segundo minuto, en esos 10 segundos que vas a evaluar si salió del paro o no, ahí puedes aprovechar para evaluar rápido la vía aérea para tratar de permeabilizar si es que hubiese algo en la vía aérea. En el caso de que ya tuvieras la caja de paro y no hubiera nada en la vía aérea en esos 10 primeros segundos, procedes a la intubación. En otras palabras, hoy en día la tendencia actual es a todo el tiempo hacer compresiones 32. Solo en RCP avanzada se hace el cambio, entre comillas, a las compresiones en una frecuencia 100 a 120 y las ventilaciones una ventilación cada 5, cada 6 segundos. ¿Ok? ¿Eso aclara la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Jorge, adelante, buena noche. Hola. La pregunta es simple. ¿Cómo te has dado cuenta que tenía orden de no reanimación? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Porque si el paciente ha llegado solo, por ejemplo, traído por una ambulancia porque ha sido encontrado en vía pública, por ejemplo, solo para comentarte, la única forma que podrías darte cuenta que tenía orden de no reanimación es que lo tenga tatuado en el pecho. Ahora te tengo una mala noticia. En Bolivia, desde el punto de vista legal, no está reconocido como una voluntad anticipada el hecho de que tenga ese tatuaje como para no hacer la RCP, ¿no? En- entonces ahí tendrías que comenzar con la RCP, como hemos dicho ayer, ¿no? Paro de tiempo indeterminado en ausencia de signos premortem o daño neurológico irreversible, RCP básico 5 minutos y ahí se define si salió o no salió para suspender la reanimación. Pero en nuestro medio depende cómo te hayas dado cuenta de la orden de no reanimación. Si te has dado cuenta, por ejemplo, estabas empezando la RCP y justo en ese momento entra un familiar de primer grado y te dice tengo orden de no reanimación, en ese momento se suspende la RCP y se deja una pequeña nota diciendo la esposa del paciente, por ejemplo, solo solicita que se suspendan las maniobras del RCP, punto. ¿No? Paciente llega a fallecer, qué sé yo, ¿no? Dependiendo cómo termine. A eso iba tu pregunta, ¿no? Ah, ya. Esa parte es la que hay que ver bien. ¿Cómo te has enterado de la orden de no reanimación? Si lo has hecho a través, ya te digo, de tatuaje y demás, lastimosamente no tiene valor legal. Ahora, si es que te has enterado a través de un familiar, bueno, se respeta los principios de la ética, ¿no? Y una pequeña notita como respaldo. ¿Ok? Bueno, un segundito. Adelante, Marien. Buenas noches, Doc. Hola. ¿Cómo priorizamos la atención cuando tenemos dos pacientes que hacen paro o hacen paro muy cercano en el tiempo y solo tenemos un desfibrilador? Eso no tiene ninguna diferencia. Es raro lo que estás comentando, no pasa eso. O sea,
de que te pase paro casi simultáneo en dos camas, es casi imposible que te suceda. Pero si te sucediera eso, no se prioriza como tal, no hay esa palabra. Lo que podrías hacer es utilizar el desfibrilador dependiendo, entre comillas, si quieres verlo así, ya la proximidad de los pacientes. O sea, tendrías que tratar de acomodar a los pacientes lo más próximos posibles, ya poner el desfibrilador en el área, si quieres, de fácil acceso para uno y para otro, y cada 2 minutos, cuando vas a evaluar el ritmo, si es un ritmo desfibrilable, descargarás, luego dejas libre ese desfibrilador, irás al otro paciente, evaluarás después de 2 minutos el ritmo, si corresponde o no, desfibrilarás. Pero como te digo, dos paros simultáneos en la vida real casi no se ve. No sería muy excepcional. Pero no tendrías ninguna dificultad porque después de evaluar ritmo y descargar, no te olvides eso, vamos a ver, mañana se vuelven a las compresiones rápidamente durante por lo menos 2 minutos. Entonces estaría libre el desfibrilador 2 minutos como para trabajar en otro paciente. Sí, pero mi consejo, si pasa eso, trata de colocar lo más próximo que puedas a los pacientes. ¿Ok? A ver, Andrea, adelante. Andrea, ¿no? Buenas noches, doctor. Hola, Andrea. Mi pregunta iba más que todo a la colocación de las paletas o los parches, tanto para la cardioversión o para la desfibrilación. En el caso de que nuestro paciente tuviera algún trauma en tórax o, por ejemplo, quemaduras y todo, ¿dónde sería ideal poner los parches? ¿Se puede poner en la parte posterior o cómo acomodaríamos eso? A ver, para comenzar, estás hablando de un caso excepcional. Casi ningún paciente llega justo con una quemadura en ese momento como para los parches. Ahora, desde el punto de vista práctico, te voy a contar. Si me estás hablando de un paciente que acaba de llegar con quemadura y en ese momento tu paciente está en paro, ¿de acuerdo? Y tiene solo paletas, por ejemplo, te voy a dar el escenario de las paletas. Solo las paletas, ni modo vas a tener que usar en la posición anterior sobre la quemadura con bastante gel y ya, porque tu paciente por el paro está inconsciente, la piel está expuesta y si no lo sacas del paro, ese paciente se muere, ¿no? Además, no te olvides, estamos hablando de paletas y las paletas en posición antero-posterior son casi imposibles. En el caso de que tuvieras parches, y tuviera quemadura en tórax, llamémosle una quemadura fresca, pero que no te está comprometiendo de gran modo, digamos, la parte anterior del tórax, podrías colocar por fuera de la zona de la quemadura. Si la quemadura es en la región infraclavicular derecha, sería mucha mala suerte que sea toda la región infraclavicular. Podrías colocarle por fuera de esa región quemada el parche y el otro parche en la posición apexiana normal, eso es en posición anterior. Si la parte apexiana estuviera quemada, pues podrías usar la posición antero-posterior, ¿sí? Es decir, colocarías un parche en la región infraclavicular próximo a la línea media y el otro parche a nivel de donde sería el ápex, pero cerca de la columna vertebral en la región dorsal. Como te comento, esos casos son excepcionales, son raros, pero siempre es bueno tenerlos ahí como presentes. Una cosa es parches, como te he contado, un escenario que podrías hacer, y el otro es paletas. ¿A eso iba tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, muy bien, creo que yo entendí bien también. Muy bien, un segundo. Andrea, adelante. Ah, no, tú ya participaste, perdón, lo siento. Elizabeth, adelante. Buenas noches, doctor. Tengo una duda. Si un paciente tiene una orden de no reanimación, Ya. ¿cuánto tiempo vale esta orden de no reanimación o cada cuánto debo actualizar la orden? En realidad no hay normativa en nuestro medio para esto. Te cuento que la orden de no reanimación es una orden bien subjetiva. Te voy a decir por qué. Te doy un ejemplo. Resulta que tu paciente tiene una orden de no reanimación escrita, si quieres, con notario, ¿sí? O sea, es un documento ya público. Llega al hospital y llega de mala suerte, si quieres, con la esposa. Y la esposa te grita en la cara, te dice, doctor, tiene que hacer RCP. En la vida real tienes que hacer RCP. Porque en nuestra legislación no hay en ningún lado estipulado las voluntades anticipadas como tal. Entonces, si bien es lindo, digamos, creer que en la vida real te va a servir la voluntad anticipada, no tiene mucha utilidad cuando está la familia presente.
Entonces, en donde podrías utilizar la voluntad anticipada es cuando el paciente ya lo ha dejado por escrito y no hay nadie más y bueno, te puedes amparar en eso. Pero cuando hay un familiar presente no te es útil. Ahora, sobre el tiempo de vigencia de una orden de no reanimación, como te digo, en nuestra legislación no está nada estipulado. No hay una duración que te diga 6 meses y hay que renovar. No, no hay nada de eso. ¿Sí? A eso iba tu pregunta, ¿no? Sí, doctor, gracias. Justo, no, no hay nada así en tiempo específico. A ver, segundo, Mónica, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quería saber, doctor, ¿cuál es el tiempo ideal o cuál es el tiempo para hacer el RCP? Porque hay muchas biografías, ¿no? Que indican varios, o sea, 30 minutos, otros dicen 20, así para más adelante no tener problemas legales en cuanto Mónica, al un favor. tiempo para... Cuando tú te refieres a hacer RCP, tú te refieres a la duración de la RCP, Sí, ¿no? sí, sí, al Ay, tiempo, la duración. una preguntita antes que me meta a contestar eso. ¿Dónde has leído que la RCP tiene que durar 30 minutos, 20 minutos, una hora? ¿En qué guía la has revisado? Por curiosidad. Mm, eh, no voy a decir nombre, pero de 30 minutos hemos llevado en el primer módulo, ¿no? Ah, El ya, ya. doctor, O sea, sí, nos has, indicó, has oído como opiniones. Ah, ya, ya. Es que sí, lo que pasa es esto, mira. Yo voy a darte dos tips. Ya, uno es el siguiente. Eh, Siempre que vos vayas ¿cómo te voy a poner esto? A tomar una conducta en un paciente, no solo en el SP, en lo que sea, siempre tratar de basarte en la mejor evidencia posible. ¿Qué quiere decir evidencia? O sea, estudios, trabajos, ¿no? Entonces, mi consejo es que tengas siempre en el celular, porque hoy en día todos tenemos, básicamente aplicaciones que sean fáciles de consultar. Por ejemplo, Osmosis, UpToDate, Clinical Key. O sea, hay un montón de esas para aclarar dudas porque todo ya está escrito. Ahora, te voy a comentar en esto. Es que justo si te comento esto, iba a ir en la práctica mañana. Ya, bueno, lo voy a hacer superficial para que en la práctica para mañana sea más profundo. ¿Cuándo o cuánto tiempo se hace la RCP? La RCP como tal no tiene un tiempo de duración, ¿ya? La pregunta creo que iría hacia cuándo suspendemos la RCP, ¿ya? Para que desde el punto de vista legal tú no tengas ningún problema. Si fuese así, ya te digo, ¿cuándo suspendes la RCP? Suspendes independientemente del tiempo cuando en algún momento aparecen signos premortem. Es decir, estás haciendo RCP y tu paciente ya tiene signos premortem. Ejemplo, estabas haciendo RCP y se pone rígido. Estabas haciendo RCP y aparece piel marmórea generalizada. Estabas haciendo RCP y las córneas se ponen, digamos, opacas. Estabas haciendo RCP y aparece relajación de esfínteres. ¿Sí? Otro criterio, segundo criterio, suspendes la RCP cuando en cualquier momento aparece datos de daño neurológico irreversible, es decir, estabas haciendo RCP ya sea al minuto 5, 10, 15, 20, te aparece, por ejemplo, dilatación de las pupilas. Cuando las pupilas son más de 7 milímetros centrales fijas, eso ya te está hablando de que hay un daño vulvar, ¿no? O sea, ya hay un daño de todo el tallo cerebral que se ha extendido hasta el bulbo y ese paciente ya tiene un daño básicamente irreversible. 7 milímetros son el punto de corte para pupila vulvar. Ahora, si a eso le sumas que hay ausencia de otros reflejos de tallo, bueno, no hay reflejo corneal, no hay reflejo fotomotor, ya son signos clínicos de daño neurológico irreversible. Ese es un segundo criterio que puedes usar, no es y, es o. ¿No? O sea, puedes usar el criterio uno o el criterio 2. El tercer criterio para suspender RCP es cuando tienes asistolia de 20 minutos. ¿Sí? O sea, asistolia de 20 minutos, es otro criterio, ¿sí? Puedes tener a tu paciente con asistolia, por ejemplo, 20 minutos, suspendes la RCP. Ahora, tienes tu paciente con fibrilación ventricular durante 10 minutos, pero ya tiene datos de daño neurológico irreversible, puedes suspender la RCP. ¿Te das cuenta? Es uno de los criterios que puedes usar. Y el cuarto criterio que se usa para suspender la RCP es cuando los reanimadores están cansados, lo cual la AJA hace años ya lo ha,
como te puedo decir, ya lo ha inutilizado como criterio porque la recomendación actual es alternar, ¿no? De gente que haga la compresión torácica cada 2 minutos. Entonces, básicamente esas serían las indicaciones para suspender el RCP. Si te das cuenta, no hay una duración exacta de la RCP, o sea, cuánto tiempo deberías usar y cuánto no. Lo que sí tienes que tener es uno de esos criterios. Y te los repito rápido. Signos de daño neurológico irreversible, signos premortem, reanimadores cansados independientemente del ritmo o asistolia de más de 20 minutos. ¿Ahí aclara la pregunta, Mónica? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Eso lo vamos a ver mañana, justo en la parte práctica, que dice IRCORS justo sobre eso. Sí, les he dado un pequeño resumen de lo que vamos a ver mañana. Eh, adelante, Vania. Doctor, buenas noches. Tenía una consulta bueno, acerca del equipo de respuesta rápida. Nos dijo que, bueno, tendríamos mucha suerte, bueno, si tuviéramos este equipo, ¿no? En nuestro hospital o servicio. Yo tengo una duda. En ese caso, o sea, ¿cómo debería formarse un equipo de respuesta rápida, ya que son capacitados y todo? Si Ay, debería haber por turno o en todo el hospital o cómo es que debería ya. formarse este equipo. Me gusta esa pregunta porque la verdad te voy a contar cómo es un equipo de respuesta rápida. El equipo de respuesta rápida es un equipo estándar en el cual tienes tres formas de que se puede conformar. La primera es encabezado por un médico que tenga experiencia en atención de paciente grave. Puede ser intensivista o emergentólogo, acompañado por, obviamente, una enfermera con experiencia en atención de paciente grave, personal de apoyo que puede ser internos o residentes, ¿ok? Una segunda forma de conformar el equipo de trabajo es cuando tienes, eso lo hacemos más nosotros en la vida real, la verdad, tienes médicos residentes de la especialidad, es decir, ya sea de cuidado intensivo o de emergencias, ¿no? Apoyados por una enfermera y por personal de apoyo internos, médicos residentes también. Y la tercera forma de formar es cuando tienes un médico que tal vez no está en el campo de la emergentología ni de cuidado intensivo, pero tiene experiencia en la atención de paciente grave. Él es el líder, tienes a su enfermera de apoyo que tiene que tener atención o práctica en cuidado de paciente grave y tienes que tener personal de apoyo. Ahora, ¿cómo funciona? Te voy a contar cómo funciona diario esto. En los turnos de 24 horas que se hacen emergencias, ya cada día hay un emergentólogo de turno, ¿sí? De lunes a sábado, domingo se rota. Y a veces, cuando falta carga horaria, porque vos sabes que tenemos que trabajar 120 horas mes, cuando falta carga horaria, se refuerza con un colega más para completar su carga horaria y que haga equipo de respuesta rápida. Entonces, ¿cómo funciona? Ya sea que el colega que completa su carga horaria o el emergentólogo ahí, lo que hace es, cuando va a empezar la guardia, te voy a dar un ejemplo, digamos, de un día sábado, que la guardia empieza a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, automáticamente en emergencias, el personal asignado, es decir, el emergentólogo, el médico residente de emergencia, la licenciada y dos internos, se reúnen un ratito, ¿sí? No más de 20 minutos. Se reúnen y les llega una parte, es decir, un informe por escrito resumido de en emergencias, o perdón, en el servicio de medicina interna hay 3 pacientes potencialmente graves. El paciente de la cama 1, un breve resumen, paciente de 55 años con tales diagnósticos. El siguiente paciente, tantos años con tales diagnósticos. El siguiente paciente, tantos años, tales diagnósticos. Llega de cirugía. En traumatología hay un paciente. En pediatría hay un paciente. ¿Te das cuenta? No llega de todo el hospital. Obviamente no vas a ir a ver a todo el hospital. Te va a llegar un resumen tal vez de, qué sé yo, si tu hospital tiene 50 camas, tal vez te llegue de 5 pacientes, de 3 pacientes. Entonces, con esa información, el equipo de respuesta rápida ya se va a ver a esos pacientes, ¿ok? Vamos a este primer paciente, está en el piso tal, servicio tal, ¿ok? Se va, se evalúa, se aplica la secuencia de manejo y se define el futuro del paciente. Por ahí se lo puede manejar ahí o en cuidado intensivo o intermedio, ¿ok?
Entonces, si te das cuenta, cada día está cubierto la cabeza o el liderazgo por el médico que está de turno en emergencias, apoyado por el personal de turno de emergencias, también por la licenciada de turno, por los residentes, por los internos. Entonces, la visita que se hace es muy práctica, es muy al grano y solo se va a buscar a esos pacientes puntuales. Y eso cubre básicamente a todo el hospital. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, esa es la ventaja de tener el equipo de respuesta rápida. O sea, vas a tener un apoyo para atención de paciente grave antes que se vaya a un cuidado intensivo o algo así. ¿A eso iba tu pregunta? Sí, Doc, muchas gracias. Tenía esa duda. Gracias, Doc. Perfecto, muy amable. Vania, ¿no ve? Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a ver si alguien más levantó la mano. Permítanme revisar un segundito. No, creo que nadie más. Muy bien. No se olviden, por favor, revisen el material. Ya está en plataforma, lo pueden empezar a leer. Y mañana vamos a hablar de ritmos desfibrilables, no desfibrilables y síndrome post-parada cardíaca. Y vamos a revisar desde el punto de vista de aplicación cómo manejamos los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muy buen resto de jornada. Que Muchas descansen. gracias.